Durante la semana pasada estuvimos hablando de DaVinci Resolve 17 porque es una nueva versión y que ha causado muy buenas impresiones sinceramente, pero el día de hoy me quiero enfocar en otro programa y es que apenas hace unas horas revisé en Twitter y me encontré con este mensaje. Y es que básicamente Mística está lanzando su versión 10.1 con un par de nuevas actualizaciones. Y eso sinceramente se me hizo el perfecto pretexto para hacer un video específicamente hablando de Mística Boutique. Es posible que si ustedes siguen este canal ya sepan algo respecto a este programa, o puede que no sepan absolutamente nada si son nuevos o si no han visto esos otros videos. Pero el día de hoy vamos a ver específicamente de qué se trata este programa, qué es lo que nos puede ofrecer, y aunque no es una comparación directa con DaVinci Resolve porque en términos generales son diferentes tipos de programas, pero hay muchas cosas donde sí se empalman sus funciones y lo vamos a utilizar como un punto de referencia para entender más o menos qué es exactamente lo que hace Mística. Eso es básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo primero que es importante mencionar es que este programa está enfocado específicamente en la parte de Conform, VFX, corrección de color y etalonaje, así como en la parte de Finishing. Cuando nos acercamos a DaVinci Resolve podemos ver que incluye la parte de edición, la parte de color, la parte de compositing, la parte de audio y la parte de entrega o de finishing específicamente. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en términos generales? El punto es que Mística como tal no es un programa de edición, no es un programa donde puedas hacer audio, es un programa específicamente diseñado para terminar todo el proceso visual, específicamente de un proyecto. Al final del día, Mística es un programa más especializado en todo lo que tiene que ver con la imagen, específicamente ya después de que se terminó la edición. Y DaVinci Resolve es como una solución todo en uno donde puedes hacer desde el principio todo y entregar desde ese mismo programa. Esa es en términos generales la diferencia. Y esto es Mística Boutique. De inicio puede parecer una interfaz bastante extraña. Y sí es una interfaz bastante extraña, especialmente si solamente han utilizado programas como Premiere, como Final Cut, como DaVinci Resolve incluso. Pero poco a poco te vas dando de cuáles son las razones. Y aunque sí, no es un programa como tal de edición, una de las primeras cosas que a mí me saltaron a la vista es el hecho de que no existe una línea del tiempo como tal. Es decir, cuando estamos en DaVinci Resolve, pues tenemos aquí justamente una línea del tiempo donde podemos abordar el proyecto y podemos dar clic derecho y crear nuevas líneas del tiempo y tener como varias líneas del tiempo, varios proyectos dentro de un mismo proyecto general, por decirlo de alguna manera. En el caso de Mística no es así, no está pensado necesariamente para que tengas muchos proyectos, pero al mismo tiempo podrías hacerlo sin ningún problema. Es decir, yo por ejemplo, aquí tengo un clip de video con su propio audio y aquí tengo un audio. Yo puedo perfectamente tomar ese clip de video y mandarlo para acá, para acá, para acá. Puedo llevarlo hacia donde yo quiera. Por ejemplo, esta parte, esta línea blanca es específicamente la parte que me va a indicar dónde va a iniciar el código de tiempo. Si yo quiero que el 0 esté aquí, lo puedo mandar acá y esto lo dejo simplemente como un clip que tal vez pueda o no utilizar. Puedo simplemente moverlo para acá o puedo crear muchas, entre comillas, líneas del tiempo donde cada uno de estos sea un proyecto distinto o un formato distinto, o puedo hacer varias cosas. Digamos que hay una cierta versatilidad. Una de las principales diferencias, aquí no estamos limitados por una línea del tiempo, sino que manejan lo que ellos llaman un espacio de tiempo, porque sí, es un gran espacio donde puedes poner una cantidad increíble de tracks. No sé sinceramente cuál sea el límite, pero es bastante amplio. La siguiente diferencia es algo que si no se han dado cuenta, es que, por ejemplo, cuando yo tengo aquí este clip de video, aunque no tiene audio como tal, sí tiene canales de audio y está representado por esta pequeña línea verde que es un poco más clara, que dice A1 y la parte de video es esta parte de acá. Yo puedo darle clic a la letra B y separarlos, pero aún así se van moviendo juntos, lo cual es de bastante ayuda. Y algo muy importante, aunque sí puedo moverlos de manera independiente, en realidad puedo usar un mismo track para poner imagen, que para poner audio, o para poner otro audio, o para poner lo que yo quiera. Nuevamente recurriendo a DaVinci Resolve, cuando nosotros tenemos una línea del tiempo, pues el video, pues sí, está aquí arriba, pero si yo quisiera hacer que compartan un track, no puedo, porque esto es audio, esto es video, y ni en Premiere, ni en Final Cut, ni aquí en DaVinci Resolve se pueden mezclar. Yo necesito a fuerzas un track de audio, un track de video, y entonces ya puedo trabajar. Y sí, puedo empezar a tener todos los que yo quiera, con un cierto límite, pero siempre van a tener un track de manera completamente independiente. En el caso de Mística, como pueden ver, puedo hacer que todos compartan tracks. Este track no es un track de audio, no es un track de video, no es un track de efectos,
es un track y se acabó. Puedo meter audio, puedo meter video y eso la verdad nos da mucha flexibilidad y es bastante interesante la manera en la que trabaja. Otro dato muy interesante es que cuando nosotros estamos en DaVinci Resolve, pues tenemos una pestaña de edición, tenemos la pestaña de Fusion, que es específicamente para la parte de compositing y VFX, y finalmente tenemos acá una pestaña de color donde tenemos distintas herramientas dependiendo dónde estemos. En el caso de Mística, como pueden ver, no hay pestañas como tal. Esto es prácticamente todo lo que hay. Lo que hace es que todo lo maneja por medio de efectos. En este caso, puedo dar clic a este clip y cuando yo agrego un color grade, entonces se aplica un efecto como si fuera una especie de capa de ajuste. Lo interesante de esto es que al momento de darle doble clic, entro ya a la interfaz de color. A mí me parece muy interesante porque es muy inmediato la manera en la cual lo hace. Entonces yo puedo regresar y estoy en modo de edición y puedo darle doble clic y estoy en modo de color. Esto sería lo más similar a ir de una pestaña a otra, y si quisiera irme entre comillas a una pestaña de Fusion, tengo que entonces agregar un efecto que se llama composición 3D y entonces estoy listo para interactuar en un ambiente tridimensional donde puedo hacer todas las modificaciones que yo quiera. Ahora sí vamos a la parte de color, que creo que es algo que a muchos nos interesa, al menos en lo personal es de las partes que más me interesan y es una de las principales, o de hecho la principal razón por la cual quise empezar a utilizar este programa y conocerlo un poco más. Una de las primeras cosas que vemos con DaVinci Resolve es justamente el trabajo con nodos. Yo agrego más nodos y puedo agregar nodos seriales, puedo agregar nodos paralelos, dependiendo qué es exactamente lo que yo necesite hacer. En el caso de Mística, aún no entiendo al 100% cómo sería. De hecho, me parece un muy buen nombre el que ellos ponen, que son vectores, porque en realidad no son como tal capas, pero tampoco son nodos, pero no sé exactamente cuál sea la mejor manera de definirlos. Creo que vectores es un buen término. Ya lo que me parece muy interesante es que aunque de manera general, sí, aquí dice capas y agregas una nueva capa, puedes interactuar con esto como si fueran nodos. No vamos a revisar ahorita específicamente cómo mandar, por ejemplo, un mat de un vector a otro, pero se puede. Entonces, digamos que tenemos la flexibilidad que tiene el hecho de utilizar nodos con la comprensibilidad que es el hecho de utilizar layers, lo cual me parece bastante interesante. Algo que a mí me encanta de Mística es el hecho de que puedes alterar toda la interfaz como tú quieras. Es decir, aquí yo tengo, por ejemplo, una forma de onda y la puedo poner perfectamente donde yo quiera, donde menos me estorbe. Puedo tomar el vectorscopio, mandarlo hacia donde yo quiera. Puedo desaparecerlos si le doy clic de este lado. Puedo hacer que esto sea más chico, que sea más grande. O puedo incorporar otras dos señales de video, más vectorscopios, más formas de onda. Puedo agregar lo que yo quiera y los puedo acomodar como sea. Obviamente, si ustedes ya han utilizado DaVinci Resolve, se van a topar con esto. Justamente con que una vez que desprendes una ventana, sí, la puedes mover a donde sea, pero no puedes realmente llamar otra ventana. Lo más que puedes hacer es hacer que esto te despliegue dos señales de manera simultánea y entonces tienes que acomodarlos, pero no hay manera de ponerlo vertical. Lo más fácil sería mandarlo a otro monitor, pero de inicio, si estás trabajando en uno solo, no es tan fácil estar acomodando tantas señales. Algo que a muchos, pero muchos nos llamó la atención de esta nueva versión de DaVinci Resolve es esta parte hexagonal, donde podemos empezar a hacer estos ajustes de saturación, de hue, e incluso podemos mantener el luma de este lado. Por ejemplo, le damos clic y arrastramos y podemos entonces llevar el luma hacia arriba o la parte, digamos, de la brillantez de un cierto color. Dependiendo qué es lo que nosotros le demos clic, vamos a poder manipular específicamente la iluminación. Por ejemplo, aquí estoy incrementando la iluminación de la parte de los azules y eso es una parte muy interesante. Curiosamente, en esta nueva versión de Mística también agregaron específicamente esa herramienta. Ahora, ellos ya tenían, por ejemplo, este arreglo, esta parte que le llaman el Fixed, que es donde tú puedes cambiar exactamente la parte del hue. Por ejemplo, aquí puedo mover los cianes para que sean más azules o los azules para que sean más cianes y entonces puedo empezar a hacer ese tipo de modificaciones muy fácilmente sin tener que crear puntos. Ya están creados, digamos, los puntos de anclaje. Pero en esta versión 10.1 lo que hicieron fue agregar la parte hexagonal. La manera en la que funciona es prácticamente la misma. Si yo quiero tomar el azul y mandarlo a cian, lo mando para acá abajo. Puedo quitarle saturación y puedo quitarle saturación también a los cianes y entonces convierto el cielo en un blanco y negro, que en términos generales pues es lo mismo que hace en esta parte de DaVinci Resolve. Lo voy a resetear porque ahí había modificado los amarillos y ahora sí tendría que verse muy similar la parte de ambas imágenes. De hecho sí, es muy similar. Algo que me pareció muy interesante en esta parte de Mística es que, aunque también agregaron la parte de luma, lo hicieron de manera gráfica. Es decir, en vez de acá de este lado tomar el punto azul y después incrementar el luma por esta parte de acá y empezar a darle clic y arrastrar, en este caso podemos simplemente irnos de este lado y entonces puedes incrementar el luma. Y algo que a mí me encantó es que no hay límite. Es decir, yo puedo sobreexponer el azul todo lo que yo quiera. Evidentemente va a parecer que esta chica estuvo pintando
una pared o algo por el estilo de blanco, pero vaya, es algo que se puede hacer y es muy grato ver que un controlador no está limitado pues de manera técnica, sino que más bien aquí dependería qué tanto en nivel creativo me conviene sobreexponer el cielo en este caso. Pero es algo que yo agradezco sinceramente, porque si yo quisiera hacer lo mismo, lo más que puedo hacer es darle clic aquí y aunque yo ponga un valor de 3, cuando le doy Enter, lo máximo que tengo de Luma es 1. Entonces, si yo quisiera incrementar eso todavía más, tendría que mandarlo para acá, pero en realidad eso es la saturación, entonces no me sirve. Y pues más bien tendría que irme a las curvas de este lado y tomar los azules y cianes para ver si incrementa ambos. Y entonces puedo empezar a lograr algo. Aún así no lo puedo sobreexponer como lo hacemos de este lado. Y digamos que aquí es donde empieza un poco la parte de las diferencias. En este caso tendría que crear un nuevo nodo y volver a poner esos puntos clave y poner esto por acá. Y entonces ya lo estoy logrando. Vaya, o sea, son pequeñas diferencias. Repito, no estoy tratando de comparar los dos programas, pero al mismo tiempo es el programa que muchos de nosotros conocemos. Es como cuando empiezas a utilizar DaVinci Resolve y solamente conoces Premiere y After Effects. Tienes que compararlos, porque al final del día, pues si no, ¿cuál sería el punto de referencia? Es más, es un punto de referencia. No lo vean como una comparación, es un punto de referencia para saber cómo es que trabaja y qué tipo de cosas se pueden hacer en este programa. Algo que a mí en lo personal me fascina, entre otras cosas, es el hecho de que, por ejemplo, si en esta parte de los primarios yo quiero mover el lift, quiero mover el gamma y todo perfecto y tal vez incremento un poco la saturación y después me voy a fixed y empiezo a jugar con esta parte y llevo los azules hacia los cianes, los incremento mucho y empiezo a hacer ese tipo de ajustes. Yo perfectamente puedo con estos botones, si ustedes se fijan, este botoncito blanco significa que hice alguna modificación. Puedo desactivar esto para ver solamente cuál es el efecto del fixed o puedo activarlo para pues que vuelva a mostrarme cuál es el efecto y de manera inversa. Puedo desactivar el fixed o activarlo o puedo irme a las curvas, hacer una modificación adicional y ver cómo sería si solamente quito esto. Entonces, para ver un antes y un después, tengo absoluto control. En el caso de DaVinci Resolve, si estoy trabajando sobre un mismo nodo y modifico el lift, por ejemplo, hacemos las mismas modificaciones y después me voy a la parte de las curvas y empiezo a modificar esta parte de la exposición y después me voy a esta parte de acá y muevo esto para acá, me voy hacia los cianes y empiezo a hacer esto. Como pueden ver, sí, las modificaciones son en teoría lo mismo, pero no puedo darle un bypass o quitarle, entre comillas, el ojito o desactivar una herramienta. Si yo quiero ver el antes y el después, lo más que puedo hacer es apretar Control D para desactivar, pero el nodo completo. Entonces, no puedo ver un antes y después de esta herramienta. Tendría que deshacer todo y después darle Control Z a expensas de que por alguna razón no funcione el deshacer. Y eso es lo más que podría hacer, pero un antes y un después como tal no se puede. Eso es algo que la verdad agradezco mucho de esta herramienta porque puedo tener el control absoluto de cuáles son las cosas que específicamente quiero ver. En el caso de Resolve, lo que tendría que hacer, sí, es simplemente hacer las modificaciones un nodo a la vez. En este caso, aquí bajo la curva y en este último de acá, entonces me voy para acá de este lado y entonces puedo hacer esto. Si quiero que actúen de una manera simultánea, lo que tendría que hacer es llamar a un nodo en paralelo y entonces a partir de empezar a mezclarlos, añadir un nuevo input, entonces mandar esto para acá y mandar esto para acá y mandar esto para acá y entonces ya tengo prácticamente lo mismo y aquí sí puedo desactivar solamente una parte, desactivar acá. ¿Por qué no veo la diferencia? Porque no está conectado de este lado. Entonces ahora sí, desactivo esto o desactivo esto y desactivo esto con control D y entonces ya tengo lo mismo. Entonces, ¿de qué se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Algo que yo no entendía al principio que ellos mencionaban y que hasta después lo entendí es el hecho de que no puedes generar redundancias. ¿A qué nos referimos? Cuando estamos en DaVinci Resolve, si yo agrego, por ejemplo, contraste de este lado y después digo, no, tal vez las altas luces están muy altas, entonces las bajamos un poco. Después digo, las sombras están muy abajo, entonces vamos a incrementarlas. Y al final del día lo que estoy haciendo es redundar, es decir, estoy incrementando el contraste en esta herramienta, pero se lo estoy quitando con esta otra, de tal modo que cuando veo el antes y el después, pues en realidad la diferencia no es mucha, porque lo que estoy haciendo es redundar y no hay ningún aviso dentro del programa que me esté diciendo, oye, estás haciendo lo mismo pero con distintas herramientas. En el caso de Mística, algo muy interesante es que no hay un control como tal de contraste. Lo que haces es activar el modo contraste y una vez que tú incrementas la parte de las altas luces, automáticamente de este lado izquierdo pueden ver cómo aparece en rojo y eso es porque está decrementando automáticamente las sombras
al momento que yo estoy incrementando las altas luces. Entonces, cuando yo llego a un punto deseado de mis altas luces, tal vez digo, ok, si están muy subexpuestas mis sombras, entonces desactivo el modo de contraste y entonces puedo incrementar mis sombras y eso resulta bastante conveniente, pero de inicio ya sé que lo que estoy haciendo con el contraste es solamente incrementar el gain y decrementar la parte del lift y entonces no tengo que utilizar contraste y después modificar un gain, después modificar el lift, sino que de inicio puedo crear contraste con dos herramientas simultáneas sin la necesidad de tener una interfaz. Para poder hacer esto en DaVinci Resolve de mover dos controles al mismo tiempo, forzosamente necesitaría una interfaz. Y algo que me gusta mucho de esto es que se replica en todas las herramientas. Si yo, por ejemplo, de este lado mando los azules a la parte de los cianes, lo que va a pasar aquí en esta otra herramienta es que ya me lo está mostrando. Yo no lo moví. Si le doy reset de este lado, lo que va a pasar en la parte del hexágono es que otra vez le dio reset. No es porque haya un error o porque no me permita hacer varios cambios al mismo tiempo, sino porque no me permite redundar. Es decir, una vez que yo hago una modificación, me lo va a mostrar sobre las herramientas que están sobre esta misma base, por decirlo de alguna manera. Obviamente no me lo va a hacer en la parte de bands, en este caso, o en las primarias, o en las curvas. Solamente en la parte donde estoy activo y en este caso serían estos los controladores. Cuando me voy a DaVinci Resolve hay una parte que tal vez no muchos utilizamos, pero que son muy importantes, que son las printer lights. Y son básicamente estas herramientas donde podemos mover la parte de los azules, los verdes y los rojos. El sistema RGB, tanto en la parte del offset, lift, gamma y gain, dependiendo qué es lo que queramos trabajar. En el caso de Mística, estas mismas herramientas las encontramos de este lado y son bastante convenientes. Pero algo que a mí me resulta muy interesante es el hecho de que no solamente nos aparece la parte del RGB, sino que además nos agrega el cian, magenta y amarillo. ¿Y en qué nos puede beneficiar esto? Es algo bastante interesante. Si de repente por alguna razón veo mi imagen muy azul, algo que puedo hacer es irme para acá, mover el offset y después incrementar la parte de los amarillos y entonces puedo incrementar el offset de amarillo específicamente. Y nuevamente, como no me permite redundar, me va a mostrar de este lado cuál es el efecto que tiene el estar incrementando amarillos, que en este caso es, como podemos apreciar, incrementar la exposición en el gain, incrementar la exposición en el lift, y de este lado, si alcanzan a ver, estoy moviendo el lift hacia la parte de amarillos y lo mismo pasa con el gain. Eso es lo que está significando mover esta printer light o printer steps, como le ponen de este lado, a la parte de los amarillos. Y eso me parece muy interesante porque incluso para el aprendizaje como tal, para saber qué es lo que está haciendo cada herramienta, pues funciona bastante bien. Incluso para lograr ciertos efectos. Si yo le pongo aquí que quiero contraste e incremento en la parte de los cianes, voy a obtener este tipo de look, que de inicio luce bastante interesante y no es otra cosa más que darle un poco de contraste a las sombras y a la parte de las altas luces. Y de hecho, ahora que mencionamos esto, puedo darle reset y cuando activo el modo contraste, algo que puedo hacer es llevar el color de las altas luces a los magentas, por ejemplo, y de manera automática los verdes van a ir, o más bien las sombras van a ir hacia los verdes, dándome un contraste no solamente en términos de exposición, si lo hago con el clic derecho, sino que además puedo lograr un contraste de color de manera automática y desde aquí ver cuál es el tipo de contraste que a mí más me va a aparecer para la corrección de color que estoy realizando. Y eso, pues, a nivel creativo es muy, muy interesante. Si les interesa descargar una versión de prueba de este programa Mística Boutique, vayan aquí abajo al primer comentario de este video y ahí va a haber un enlace específicamente donde van a poder descargar la prueba de 30 días. Se los recomiendo mucho, especialmente para que puedan experimentar y probar este programa. Algo muy importante, es una herramienta como todas las demás y como herramienta vale mucho la pena aprenderla y saber cuál es la que mejor se acomoda a nuestros flujos de trabajo. Depende, por supuesto, mucho de presupuesto, depende muchísimo de cuál es en lo que tú te quieres especializar, si quieres que un proyecto lo lleves desde cero, de 0 a 100 en un mismo programa o si prefieres un programa que esté especializado en algo específicamente. Todo depende de cuál sea el objetivo que tú tengas, pero algo que sí yo les recomiendo mucho es que lo prueben. Vayan y vean. Si les gusta, bien. Si no les gusta, también. Y es completamente válido. Pero así vamos a hacer que sea mucho más fuerte el nivel de conocimiento que tengamos respecto a otras herramientas. Y no que de repente lleguemos a un lugar donde tal vez es otra empresa, una empresa donde queremos trabajar y resulta que trabajan con Mística y como nunca lo quisimos abrir, nunca quisimos descargar una versión de prueba, pues resulta que no vamos a poder tener tan fácilmente la oportunidad de trabajar ahí. Pero si ya lo conoces, aunque no lo domines, pero lo conoces, sabes más o menos qué es lo que hace, sabes las ventajas, sus fortalezas, sus debilidades, igual de cualquier otro programa, entonces creo que eso vale mucho la pena. Y eso también es muy importante. No hay programa perfecto. Todos tienen sus altos, todos tienen sus bajos y al final del día nosotros tenemos la toma de decisión final.
como usuarios sabemos qué es lo que necesitamos y sabemos cuál es la mejor herramienta, y la mejor manera de lograrlo es teniendo un mejor conocimiento sobre todas ellas. Y si estás completa y absolutamente convencido de que quieres utilizar DaVinci Resolve, recuerda que ya está disponible el curso avanzado de corrección de color y etalonaje. Está aquí abajo en la descripción de este video, y adicionalmente está el curso básico, que también vale mucho la pena si apenas estás entrando a esta parte de DaVinci Resolve. Vale mucho la pena. Y recuerda que estamos en vivo todos los sábados a las 2 de la tarde, horario del centro de la Ciudad de México. Y adicionalmente los lunes y los miércoles también tenemos videos en vivo a las 12 del día, horario del centro de la Ciudad de México. Por acá nos estamos viendo, y suscríbete a este canal, dale like a este video si quieres ver más de este tipo de contenido, de corrección de color, de VFX, de toda la parte que tiene que ver con rotoscopía, que es un tema que estamos explorando bastante últimamente. Y por supuesto, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día.